Buenas noches, amigas, amigos. Estamos en esta transmisión de la dominguera de este domingo 6 de marzo. Estamos a 10 días del inicio de la invasión, no hay otra manera de llamarla, de Rusia a Ucrania, una de las ex repúblicas soviéticas más grandes e importantes de la vieja era de la Unión Soviética. Y por supuesto también estamos frente a una crisis internacional que no ha disminuido porque no hay una solución todavía acordada, negociada, pacífica. Me han preguntado en redes sociales cuál es el leitmotiv o la motivación de la invasión de Rusia a Ucrania. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, para que tengamos el contexto y también una breve reseña de lo que ha sucedido en esta semana en torno a la situación o a la crisis de Ucrania. Pero no podemos dejar de hablar, o más bien ignorar el tema que ayer conmocionó a la afición mexicana del fútbol y que aún sigue dando de qué hablar, que es el enfrentamiento entre entre estos grupos, pues grupos criminales, barras, las barras que son una especie de grupos de choque de aficionados del fútbol entre las barras de los Gallos Blancos del Querétaro y los del Atlas en el estadio de la Corregidora en Querétaro. La situación ha sido tan grave y tan delicada que el gobernador ha tenido que salir dos veces el día de hoy, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Él sigue informando o insistiendo en que hasta el momento, y ahorita déjenme nada más checar, que no hay fallecidos eh, por los sucesos de ayer en Querétaro. Las versiones extraoficiales hablaban al principio de 17 fallecidos, eh, y no, siguen las versiones oficiales diciendo que no hay fallecidos, que lo que existen son heridos graves, 3 heridos graves de un total de 23, 10 en estado delicado y 10 que podrían estar en recuperación. Y sin embargo, a pesar de esto, pues no, tampoco hay información de los detenidos. No se sabe a cuántas personas detuvieron por la barbarie ocurrida en el minuto 63 del partido de fútbol de la Liga MX entre el Querétaro, los Gallos Blancos del Querétaro y los del Atlas del Guadalajara. Todo parece indicar que fueron los Gallos Blancos del Querétaro quienes iniciaron el ataque o la agresión en contra de la barra 51 del Atlas de Jalisco, de Guadalajara, en pleno estadio de fútbol. Y con las imágenes que se han mostrado o que se han subido en videos, hablan de un descuido, por decirlo menos, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas policíacas. Esto es quizá el hecho más grave ocurrido en torno a estas barras que fueron importadas del modelo de las barras de fútbol argentinas y que desgraciadamente desde 2007 a la fecha, 2007 cuando ocurrió una agresión previa entre las barras de los Gallos Blancos de Querétaro y la barra 51, como le conocen al Atlas de Guadalajara, casi todos los equipos de fútbol tienen estas barras. Pues lo que ha ido sucediendo es que la violencia se ha ido incrementando, el espectáculo del fútbol, que es un espectáculo familiar, deportivo, pues, saludable, se vuelve cada vez más pendenciero y hay sospechas o hay indicios de que grupos del crimen organizado están infiltrados o involucrados en las barras de los aficionados de fútbol. Yo creo que la decisión de suspender por ahora los partidos, pero sobre todo de prohibir la presencia de las barras en estadios o en canchas rivales, es una decisión
no solamente necesaria, urgente, sino bastante plausible. Aquí estoy viendo sus comentarios, déjenme pues recuperar algunos, sobre todo de este asunto de Querétaro. Muchas gracias a quienes nos están mandando saludos. Dice que Pedro Miguel posteó la lista, hay heridos graves y ningún fallecido. También mandan saludos desde Estados Unidos, desde Tennessee. Ángel Castillo, le mando un abrazo, muchas gracias. Y que efectivamente son grupos criminales los que están alimentando esta situación de violencia en los partidos de fútbol. Aquí me comenta Diana Jam, un gusto enorme ver tu transmisión en vivo, muchas gracias, saludos afectuosos. También desde Calpuluac nos mandan saludos, gracias, que nos invitan a una barbacoa si lo digo bien. Dice, las fotos y videos las tenemos todo el mundo, hay muertos y heridos, dice Socorro G. Partida, y debemos erradicar la violencia en nuestro país. Al parecer, me dice Ana Rosa Villamil, mi hermana, que no hubo detenidos. Hay una cosa todavía más delicada. Hay la presunción o la sospecha de que los grupos policíacos estaban de acuerdo, coludidos, permitieron que los de la barra de los Gallos Blancos de Querétaro estuvieran atacando de una manera grotesca a los de las barras del Atlas. No a la violencia en el fútbol y la cancelación definitiva de las barras de los del fútbol. Hay muchos comentarios en las redes sociales, muchísimos, que, por ejemplo, dice la FIFA, la Federación Internacional del Fútbol, asociación, que está consternada por el trágico incidente ocurrido en el Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro. Los actos de violencia en el Estadio Corregidora son inaceptables e intolerables, según la declaración de el día de hoy de la FIFA. Está en redes sociales también esta declaración. Déjenme ver si hay algún elemento más o importante, pues ya que también la FIFA se vaya haciendo corresponsable de que en este negocio multimillonario del fútbol la violencia criminal esté en paralelo. Dice que se une a la Federación Mexicana de Fútbol y a la CONCACAF para condenar este deleznable incidente, alentar a las autoridades locales a hacer justicia rápidamente en relación con aquellos individuos responsables. Hasta el día de hoy, a las 20:14 horas, no está la información oficial de detenidos. Nuestros pensamientos están con todos los que sufrieron sus consecuencias. Una vez más, la FIFA desea subrayar que la violencia no debe tener cabida en el fútbol y seguiremos trabajando con todas las partes involucradas, dice la FIFA en este comunicado del día de hoy. Por supuesto, también comentaristas muy importantes, críticos del entorno del fútbol, como David Faitelson, también hizo varios comentarios en redes sociales diciendo, por ejemplo, lo de Querétaro no es más grave ni menos grave con muertos o no muertos. Es la gota que derramó el vaso de una situación insostenible, el aumento de la violencia en los estadios de fútbol mexicano. No es responsabilidad de las autoridades, es responsabilidad de los clubes, dice David Faitelson. Dice también que se niega a creer que el fútbol sea capaz de provocar esto. Lo de Querétaro no fue afición ni pasión y mucho menos amor por un equipo de fútbol. Lo de Querétaro fue odio, ira, venganza y una representación de los peores valores del ser humano. Esto es lo que se ha venido posteando lo ha venido posteando David Faitelson desde el día de ayer. Hace 2 horas él señaló, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, ha tomado una postura tímida en el tema de Querétaro. Hoy tenía que haber anunciado la desaparición absoluta de las barras de los estadios. Hay que echar ya
a esos delincuentes de las tribunas. ¿Para qué esperar a los dueños de los clubes?, afirmó David Faitelson. Yo creo que la indignación es generalizada. Hay que tirar el agua sucia sin tirar al niño. Hay que limpiar al fútbol mexicano. Es una desgracia que esto ocurra justo cuando se está disminuyendo la intensidad de la pandemia del COVID-19 en México y en todo el mundo, que retorna la gente a los estadios y que junto con ese retorno vaya la violencia, la intolerancia y la incapacidad tremenda de parte de los cuerpos de seguridad policíacos del estadio del Querétaro. Eso es imperdonable porque además fue documentado, fue transmitido, fue visto por millones de personas. No estaban millones en ese momento siguiendo el partido, pero ya posteriormente sí. Muchas gracias a quienes nos mandan saludos desde un lugar del desierto sonorense como Javier Ruiz, desde Puerto Morelos como Antonio Ontiveros. Gracias, Toño. También desde Querétaro, Silvia Lira León, que tú eres de Querétaro, querida Silvia, cuéntanos, compártenos tu punto de vista sobre esta situación. Benjamín Isbe dice saludos también desde San Luis Potosí. Paul Pellón, nuestro querido Paul Pellón dice: no es posible que la sociedad sea agresiva por un simple partido de fútbol. También Sergio López nos está mandando saludos. Gabriel Moreno dice que nos manda saludos desde Tuxtla Chico, Chiapas, México. Desde Tepeji del Río Armando Cruz. Ana Raga dice que dónde estamos nosotros como familia y como padres con los hijos. También hay una autocrítica ahí al tema de los hijos. Aquí dice que ¿por qué ocultar la verdad? ¿Quién gana o quién pierde con esto? Bueno, lo que se están jugando son millones de dólares. Porque si se decide la suspensión de partidos de fútbol, en tanto no se controlen o se desaparezca o se prohíban a las barras, hay unas pérdidas millonarias. Millonarias, porque los derechos de transmisión del fútbol es lo que alimenta en buena medida en estos momentos a la industria de la televisión abierta, que es todavía lo que queda, digamos, de la mayor parte de la audiencia de la televisión abierta, es audiencia para ver fútbol. En fin, es todo un tema y hay mucha indignación en todos los comentarios y en todos los ciudadanos que están aquí presentes. Vamos ahora al balance, al resumen de lo sucedido en Ucrania durante estos días. La invasión de Rusia a Ucrania inicia en la madrugada del jueves 24 de febrero, cuando Vladimir Putin, el gobernante de Rusia desde el 2000, lleva 22 años en el poder, anuncia, o más bien indica, que el pretexto para la invasión es la defensa de los dos territorios o repúblicas autónomas de Ucrania, o sea, dentro del territorio ucraniano, habitadas en su mayoría por rusos, no por ucranianos. Estamos hablando aquí de estas repúblicas de Donetsk y Lugansk, que están más pegadas hacia la parte de Rusia. Estas dos repúblicas, el 22 de febrero, proclaman su estatus de república autónoma. Ucrania ha negado desde 2014 la autonomía de estas dos regiones. El conflicto en realidad viene de mucho tiempo atrás, digamos que desde la época de Pedro el Grande, de los zares, agudizada con el modelo soviético de control centralizador de las repúblicas que formaron la URSS. Se agrava en 1991 cuando se disuelve la Unión Soviética. Hay una gran cantidad de repúblicas que declaran su independencia y su autonomía. Y una de las más importantes para la estabilidad económica, para la estabilidad militar
eléctrica, nuclear, de gasolina entre Rusia y Europa es Ucrania, una república que tiene 44 millones de habitantes aproximadamente y que desde el 2014 a la fecha ha vivido en una constante tensión entre los gobiernos de Ucrania y Putin. Lo que está haciendo Putin es una invasión imperial. No hay otra manera de decirla. Está defendiendo lo que él considera su zona de estrategia, su zona pues digamos que de seguridad. Y por otro lado, está mandando un mensaje a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la única sobreviviente de la alianza de la Guerra Fría. El otro bloque, llamado el Pacto de Varsovia, pues se disolvió. Es un mensaje a la OTAN para que no incorpore a Ucrania, para que no siga en la expansión. Y por otro lado, también un mensaje a la Unión Europea, que también está desde hace ya varios años en el trámite de incorporación de Ucrania a la Unión Europea. En estos 10 días, y sobre todo en los últimos 5 días, ¿qué es lo que ha sucedido? Ya van dos rondas de negociaciones entre Ucrania y Rusia para abrir corredores humanitarios, y se espera que el día de mañana, el lunes 7 de marzo, se abra una tercera ronda de negociaciones entre estas delegaciones que se reunieron en Bielorrusia. Se acordó abrir 2 corredores en Mariupol y Volnovakha. Mariupol y Volnovakha. En Mariupol el día de hoy, desde el día de ayer, sábado, y hoy también las autoridades locales han dicho que se ha violado el cese al fuego. Lo que está ocurriendo, eso sí, es una tragedia humanitaria de dimensiones no vistas desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por lo menos 1,5 millones de personas, en su enorme mayoría ucranianos y ucranianas, están saliendo de las fronteras de Ucrania, hacia Polonia, hacia las repúblicas bálticas, hacia los territorios europeos, porque lo que está ocurriendo es un auténtico éxodo. Esto es lo más delicado y lo más grave que ha traído esta guerra imperial de un hombre que ha tenido el control autócrata de Rusia desde el año 2000, que es Vladimir Putin. Me preguntan sobre el tema de la guerra nuclear. No se dejen llevar ni por la infodemia, ni por los excesos, porque no hay una guerra nuclear. Lo que hubo el miércoles pasado, fue una salva de misiles de Rusia en contra de la central nuclear de Zaporilla. Esta central nuclear de Zaporilla está en territorio ucraniano, es la más grande de Rusia, es una de las más grandes centrales nucleares de Europa, genera el 20% de la energía eléctrica de Ucrania y casi la mitad de la energía nuclear de Rusia. Lo que los rusos hicieron fue, desde el jueves, tomar el control de esta central nuclear y militar, que fue construida entre 1984 y 1995. No se afectaron ninguno de los 6 reactores nucleares. No se liberó ni hubo accidente como en Chernobyl o en Fukushima, Japón. No es cierto que estemos en vísperas de un ataque nuclear. Los que nos acordamos de aquella frase de bomba nuclear Jacobo de Erika Wexler en aquella pues muy lamentable transmisión de la paranoia, diciendo que iba a haber una guerra nuclear en Oriente Medio. Desde entonces a la fecha, en los noticieros televisivos se acostumbra sobredimensionar este asunto. Lo hicieron también cuando la guerra de Irak.
Pero en sentido estricto, el tema nuclear está más bien en el terreno de la contención y no en el terreno de la agresión. No están usando armas nucleares. No es el escenario ni de Putin, ni de Ucrania, ni de Europa, ni de Estados Unidos. Lo que también sucedió en estos días de la semana que culmina fue que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, al emitir su mensaje a la nación en martes pasado, pues informó de una serie de medidas que son medidas muy drásticas para aislar del espacio aéreo norteamericano a todas las aerolíneas rusas. Se agudizó y se acrecentó la censura y bajar las plataformas en plataformas digitales occidentales como YouTube, como Facebook, como Twitter, como TikTok, que es China, pero está operando desde Estados Unidos, a muchos de los sitios de información rusa. Esta es la situación. Lo que vamos a ver en esta semana es la concreción o no de los corredores de ayuda humanitaria y qué tanto el poder diplomático de China se va a hacer sentir. China, el día de ayer se reunieron los cancilleres de China, el señor Wang Yi, y el de Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, secretario de Estado, equivalente al canciller, y China planteó la negociación directa entre Rusia y Ucrania. China tendrá mucho que decir, mucho que hacer en esta situación en donde Rusia está calculando que China podría ser una aliada estratégica, pero hasta el momento China también condenó en las Naciones Unidas la invasión de Rusia a Ucrania. Estas son las noticias, este es el resumen de este día. Aquí me estoy moviendo un poquito por la luz. Estoy viendo sus saludos, muchas gracias. Y dicen también que están ocultando los muertos de Querétaro. Dice también aquí José Guillermo Salazar Páez, las declaraciones de Mauricio Curi son muy decepcionantes. Y sí hay muertos. Y si hay muertos, las imágenes de verdad son aterradoras. También Rachel dice, las barras deben ser vetadas en los juegos, en los estadios. Me tocó en Monterrey en 2002 en un juego de Rayados. Es que sí, la violencia generada por las barras es justamente en este momento el peor cáncer del fútbol en México. Y ojo con estas afirmaciones facilonas de gentuzas como Pedro Ferriz, que dice que el tema de las barras es culpa de López Obrador. No, el tema de la violencia en el fútbol es una responsabilidad de todos, de los clubes sobre todo, de los gobiernos, de la afición y también de pícaros y pillos que creen que con esto están obteniendo algo de beneficios. Muchas gracias, buenas noches, que tengan una gran segunda semana de marzo. Un abrazo.